Los empresarios del transporte, que ayer nosotros tuvimos a uno de ellos aquí, Juan Marte, que ofreció importantes declaraciones y ofreció una panorámica sobre la problemática en la que están pasando hoy, que los mantiene enfrentados con el gobierno. Pero el gobierno tiene que entender que esos empresarios movilizan alrededor del 90% de los obreros y personas que no tienen un vehículo propio y que tienen que presentarse a sus centros de trabajo. Ellos han demostrado en muchas ocasiones cuando deciden paralizar sus unidades, como ocurrió en el día de ayer, que son determinantes en el sistema productivo de este país. Porque hay que ver la cantidad de gente que no pudo movilizarse cuando Juan Uvieres, con solamente su federación, paralizó la capital, parando sus unidades. Ustedes se imaginan que Juan Uvieres, Antonio Marte, Juan Marte, decidan simultáneamente paralizar todas sus unidades. Ayer Juan Marte decía que el gobierno tiene capacidad para movilizar apenas un 3 o un 4% de las personas que se mueven en transporte público. El resto es responsabilidad de ellos. Así como el gobierno se ha sentado en la mesa del diálogo con sectores como los de salud, por ejemplo, donde ha habido momentos en que hemos pensado que no tendría fin las negociaciones con ese sector. Así debería sentarse con un sector peligroso porque su método de acción es totalmente distinto al que usa el gremio salud, al que usa el gremio de la educación, por ejemplo, y otros gremios en este país. Los transportistas son una bomba de tiempo y eso quedó demostrado en esa paralización momentánea donde Juan Uvieres pretendía durar mucho más horas, pero cuando iba apenas 1 o 2 horas de trayectoria en la avenida 27 de febrero en la capital hacia el edificio del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, ya a Juan Uvieres prácticamente se le estaba yendo de las manos esa movilización. Tuvo que levantar la paralización para evitar que ocurrieran consecuencias mayores por la reacción misma de los agentes del cuerpo del orden que se apostaron desde temprano en el Ministerio de Industria y Comercio. Así que este sector, los mismos gobiernos dejaron que ellos tomaran la fuerza que tienen hoy en día. Claro, hay que reconocer que en los gobiernos del PLD, con la puesta en operación del metro de Santo Domingo, por ejemplo, para referirnos a la capital, en este gobierno de Danilo específicamente, poniendo en funcionamiento la segunda línea del metro, poniendo en funcionamiento el sistema del teleférico, de los teleféricos, un reforzamiento que se ha sentido en la capital dominicana de la ONSA, donde ya ellos han incursionado en otros corredores importantes de avenidas de mucha circulación, donde se mueve mucha gente, como la avenida Winston Churchill y la avenida Abraham Lincoln, que nunca se había visto ONSA por esa zona y ya estamos viendo los autobuses verdes del gobierno. Así es que esperamos de que esto tenga una solución, porque resulta que el sector transporte está demandando de una solución, si no inmediata, lo más pronto posible, porque ellos dicen que no aguantan la carga de los altos precios de los combustibles. Pero sería iluso el ellos creer que el gobierno va a caer o va a entrar en esa de complacerlo haciendo modificaciones a la ley de hidrocarburos. De hecho, una persona que ha demostrado ser muy objetiva, muy pragmático, como Juan Marte ayer dijo, que él sabía que eso era prácticamente un imposible porque en el presupuesto del año 2019, que está prácticamente ya elaborado, el gobierno está contando
con los ingresos que reciben a través de esos impuestos que nos cobran por cada galón de los distintos combustibles que se venden en nuestro país. Imagínense ustedes hacer una variación, porque también para usted hacer una modificación a una ley y quitarle ingresos significativos al gobierno, entonces habría que contemplar con qué el gobierno va a compensar esa pérdida para poder amortiguar la carga que tiene el sector transporte hoy en día en nuestro país, tanto el de pasajeros como el de carga. Así que es difícil, y hay que entender esa parte también de que al gobierno se le hace difícil porque también es uno de los cobros más efectivos que hay en el país, ese de los impuestos que se le coloca a los combustibles. Porque por más que uno brinque y patalee, como dice el refrán, uno termina en una estación echándole combustible a su vehículo. Esa es la realidad. Pero lo que se sigue criticando es el método para ellos hacerse sentir, el método de lucha que utilizan estos empresarios del transporte, donde ellos saben que una gran parte de esos choferes tienen actitudes violentas. Ellos saben que con lo que están lidiando es con un tigueraje. Y ese tigueraje se manifiesta en las calles sin importar cuántas vidas se ponen en peligro cuando ellos intentan anarquizar las principales calles y avenidas para ellos hacerse sentir ante el gobierno. Precisamente hoy tenemos de nuevo el segmento de Ramón Antonio Veras de Don Negro, su segmento Mi Opinión, donde Negro se refiere precisamente a este tema. Vamos a escucharlo. Buenas noches. Mi opinión en panorámica para Luciano Aybar. Desde hace más de 50 años, el servicio de transporte público en la República Dominicana se ha convertido en una verdadera pesadilla para ciudadanos y ciudadanas que precisan de este medio de transporte para ejecutar sus labores. En el curso de esta semana, ayer precisamente día lunes, la comunidad capitaleña laboral se vio vivamente lesionada con el servicio de transporte público porque una organización choferil decidió hacer un paro parcial precisamente en el momento en el cual trabajadores y trabajadoras se dirigían a ejecutar sus labores y cumplir sus compromisos laborales. Real y efectivamente, ningún país civilizado puede vivir a merced el capricho, la voluntad de ningún sector laboral, sin importar el área al cual pertenezca. Se impone que el gobierno dominicano tome medidas ejemplares para que la colectivización sea una realidad en el país. Todo pueblo necesita tener garantizado aquellos servicios indispensables para cumplir con sus necesidades, sin importar que sean de naturaleza personal o social. La verdad es que lo mejor de nuestro pueblo no merece que determinados sectores en forma antojadiza y caprichosa decidan trastornar el normal desenvolvimiento de las actividades públicas y privadas. Creo
que lo mejor de la sociedad dominicana debe expresar su sentir, reclamar, demandar que el gobierno central utilice recursos económicos, cualquiera que sea su monto, para que el servicio de transporte público esté garantizado para dominicanos y dominicanas, y que de un momento a otro, en forma antojadiza, no se vea el pueblo trabajador privado de un servicio del cual precisa para ejecutar labores indispensables. Esta es nuestra opinión con respecto a las dificultades que se presentan en parte del servicio de transporte público en el país. Buenas noches.